Lo más difícil de una guerra es la paz. Caín y Abel y la mandíbula de buey. Generalmente, el ojo por ojo y diente por diente convierte a la humanidad en los polifemos chimuelos, dentaduras postizas cubriendo el daño perpetrado en el prójimo, y tuertos miopes con el ojo Illuminati, usando monoculares y un parche de pirata. Tiresias poseía mayor calidad visual, siendo ciego de nacimiento, porque veía con el alma y no se dejaba engañar con la ilusión óptica de un supuesto oasis en medio del desierto. El pez muere por la boca y lo esencial es invisible a la vista. Chavachuy fue tomado prisionero por los agentes secretos de Rusia y Ucrania. Lo interrogaron con ganas de exprimirle el corazón como jugo de naranja sin semillas. No querían que su vocación pacifista tuviera semillas de objetores de conciencia que permitiera a los ciudadanos de a pie de ambas naciones a que se opusieran al servicio militar obligatorio. ¿Cómo podría haber guerra si no hay soldados obligados a matar a hermanos? Por antonomasia, los supuestos enemigos. La industria de las armas necesita guerras para hacer business. Necesita a Caín matando una y otra vez a Abel. Necesita a los demonios controlando el alma de la humanidad. El negocio de la muerte es el más lucrativo. Somos un aborto fallido. Chavachuy recordó su origen. Su madre, una mujer zapoteca, vendiendo chicles en la colonia Roma, en México, siendo multitudinariamente violada. Eso era una mentira. Su madre había sido abducida por un ovni. Chavachuy era un extraterrestre. Le hicieron pruebas de sangre y detectaron que su sangre era azul y no roja. Putin y Zelensky estaban enfurecidos con esta noticia de saber que Chavachuy iba a triunfar con la paz en la guerra de Ucrania y Rusia. Baste mencionar que antes ambos mandatarios trabajaban para el dueño del monopolio de la televisión rusa, un mafioso, quien contrató a Zelensky para actuar en programas televisivos en Ucrania, con la condición de hablar en ruso, a lo cual aceptó. Y Putin era el guardaespaldas del magnate de los medios de comunicación exsoviéticos. El perdón es la única solución para encontrar una salida diplomática. Chavachuy dijo que era el embajador mexicano con la doctrina ANLOV, Andrés Manuel López Obrador, y el amor, AMLOV, abrazos y no balazos. Estaban tan furiosos que le querían cortar los brazos para que no pudiera dar abrazos. Las crisis del capitalismo se resuelven con etapas bélicas. La industria armamentista, la más beneficiada junto al Viagra, el sexo y la muerte, como tabúes de la humanidad. Seguimos siendo changos predarwinistas
es decir, Mono sapiens. Y si a esto le agregamos la idea fascista nazista de superioridad racial blanca que impera tanto en el ejército ucraniano del grupo Azov, tanto como en las filas ultranacionalistas rusas. Craso error, comentó Chavchui. Ustedes no han entendido nada. Se presume de lo que se carece, incluyendo a Trump y la toma del Capitolio el 6 de enero del 2022, con sus huestes de Ku Klux Klan y adoradores de los ejércitos confederados del sur esclavista en la Guerra de Secesión de 1861 a 1865, e incluso ondeando banderas con la esvástica germana. Chavchui agregó: todos, y en especial los nórdicos, eslavos, anglosajones, orientales, pieles rojas, mestizos, criollos o las castas hindúes exportadas a América colonial, todas y sin excepción son una raza híbrida, Homo sapiens, con porcentajes de 4% aproximadamente, más o menos, de Neandertal. La única raza Homo sapiens pura es subsahariana y son africanos. Más se enojaron contra Chavchui y lo insultaron con un lenguaje que sonrojearía al mismo Dostoyevsky, creador de la novela Crimen y Castigo. La violencia y las drogas, la pulsión de muerte y la pulsión dionisíaca de fertilidad y vida enajenadas. Filosóficamente, la humanidad es una fobiosofía, es decir, lo contrario a la filosofía, lo contrario al amor, a la sabiduría. En este planeta Tierra, con 4,000 millones de años de historia desde su formación y gobernada durante la mayor parte del tiempo por dinosaurios, los predadores absolutos, ahora, junto con el plancton antiguo, son los residuos en los yacimientos de combustible fósil del petróleo. La humanidad ha atravesado etapas con la Revolución Industrial 1 y 2, basándose en el carbón. Hoy en día la fuente de energía es el petróleo. Si bien es cierto, se han venido desarrollando fuentes ecológicas alternativas, tales como la energía solar, eólica, del viento, acuífera, del agua dulce con presas y en agua oceánica con corrientes marinas. El origen de la guerra de Ucrania y Rusia es el odio. Estados Unidos no quería que el gas ruso más barato dominara a la Unión Europea y bombardeó el Stream 1 y 2, las tuberías oceánicas que llegaban a Alemania desde Rusia. Alexis de Tocqueville, en su Democracia en América, un libro profético, escribió antes de la Revolución Francesa lo que se anunció como el futuro de las dos potencias mundiales, que serían Estados Unidos y Rusia. Cuando Constantino, emperador romano, considerado a sí mismo como un dios en la tierra, a petición de su madre Helena, instauró la religión católica como la religión del imperio en el año 300 de nuestra era, y a su muerte dividió su dominio entre sus dos hijos, Occidente ubicado en la capital romana y Oriente en Constantinopla. El politeísmo y paganismo decadente del imperio romano se transformaba en un monoteísmo. Jesús fue judío y murió judío, nunca fue cristiano. El Mesías, el enviado de Dios en la tierra. Josefo, soldado romano quien vivió en el contexto de la crucifixión, escribió la verdadera existencia objetiva de Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo
se narra cómo Poncio Pilato se lava las manos ofreciendo al pueblo judío que estaba dominado en Israel la opción de indultar a un prisionero. Pero ellos deberían elegir entre Barrabás, un guerrillero judío, o el Mesías, Jesucristo. En la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, tuvo que dejar el audio en arameo, la lengua de Jesús, además del hebreo, pero sin traducción al inglés o al español o a la lengua de cada país, so pena de prohibir su proyección cinematográfica en las salas dominadas por intereses contrarios a transmitir dicho evangelio de San Mateo. El odio o el demonio, ¿quién verdaderamente controla a la humanidad? Libre albedrío, la base sustancial del alma humana. Desde el pecado de Adán y Eva comiendo el fruto prohibido, el árbol del bien y el mal, la mordida de la manzana y la serpiente engañosa, con la llegada del Mesías y su crucifixión, nuestras deudas quedaron saldadas. Desde el punto de vista de la Kabbalah, la sabiduría esotérica judía, el libre albedrío es siempre elegir a Dios por encima de todo. En otras palabras, el amor como única respuesta ante todo. Toda religión etimológicamente significa religar, es decir, volver a unir con el todo, con Dios. Jesucristo vino para salvar, no para crear religiones. Sin embargo, el mundo occidental posee 3 religiones monoteístas, por orden de aparición: el judaísmo, el cristianismo y el mahometanismo. El judaísmo sigue esperando la llegada de su Mesías. Si bien existen judíos que aceptan a Jesús como el enviado de Dios y se hacen llamar mesiánicos, el cristianismo se ha venido subdividiendo en muchas corrientes a partir del cisma de Calvino y Martín Lutero. El Islam considera que Jesús es un profeta que anunció la llegada de Mahoma y la nueva religión en el año 622 de nuestra era. También posee subdivisiones como chiitas, sunitas, etc. Gran parte de la historia de la humanidad, continuó Chavachuy, han sido las guerras religiosas, cuando Jesucristo vino a hacer la paz y no la guerra. Las cruzadas recuperando Tierra Santa del dominio musulmán, siglos y siglos de guerra. Todavía hoy en día, un plato de arroz con frijoles se denomina moros contra cristianos. O en el Thanksgiving, al guajolote le dicen el turco, turkey. Chavachuy, mexicano de corazón, pensó lo siguiente: así como el cacao es de origen mesoamericano y su nombre chocolatl, es decir, cacao con agua, atl, agua, y todos en el mundo le dicen chocolatl o chocolate, de igual manera el nombre náhuatl de turkey sería guajolotl, guajolote, que hace alusión al hermano gemelo de Quetzalcóatl, Xolotl, el perro negro, vinculado al opuesto de la luz, la noche. De ahí derivan ajolot o guajolot. Chavachuy concluyó: deberían modificar el nombre del pavo en inglés. En lugar de turkey, deberían llamarlo guajolotzi, con Y al final. Las fronteras políticas por razones religiosas, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Con la independencia de la India en 1947 surgió la guerra religiosa que terminó con la instauración de Pakistán como país musulmán y la India con su religión politeísta. Curiosamente,
Es el único país en donde se respetan más a las vacas que a los humanos. El ganado vacuno es libre, pero no cachemira. Ahora bien, si a este laboratorio de amor-odio le agregamos la visión marxista, cuyo anatema, la religión es el opio del pueblo, entonces nos da como resultado otro frente de guerra, los ateos contra los religiosos. En todos los países comunistas está prohibido profesar religión alguna, así como inexistencia de partidos políticos y de libre mercado. La libertad de expresión está vedada. En México, el gobierno de Obregón prohibió los oficios religiosos, dando como resultado las guerras cristeras que se prolongaron por más de una década, de 1924 a 1936. Es una gran paradoja. Dios es amor y todos los 8 billones de humanos somos sus hijos y solo nos pide a cambio amarlo por encima de todas las cosas en los 10 mandamientos. Y mira cómo termina todo en guerra y muerte. No robarás. Los países imperialistas como Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, entre otros, roban países o territorios. Palestina todavía no es país, ni tampoco Puerto Rico. E incluso Yitzhak o Isaac Rabin, presidente de Israel, fue asesinado por un ultraortodoxo judío en 1995, después de haber pactado la paz con Yasser Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLEP, lo que motivó ser galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 1994. Chavachuy era el primer humano con padre extraterrestre en la Tierra. El mundo temió lo peor. El chivo expiatorio sería Chavachuy. Todos los males de la tierra personificados en el Messi mexicano, el Mesías. Chavachuy fue motivo de una paz mundial. Todos los enemigos se unieron contra un nuevo enemigo común, Chavachuy, un extraterrestre que amenazaba con la extinción de la vida en el planeta. Putin y Zelensky firmaron la paz. Rusia, China, Corea del Norte y Cuba fueron aceptados en la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. El secretario general de la ONU, Guterres, con el voto absoluto de los países del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, resolvían lo siguiente, a saber, 2 puntos. Condenaban a muerte a Chavachuy, le imputaban ser el Mesías extraterrestre por supuestamente representar el potencial de una amenaza con la extinción de la humanidad en especial y de la vida en general en el planeta Tierra. Lo crucificaron en un transbordador con alas y lo lanzaron al espacio exterior. La prensa publicó en encabezados: la amenaza extraterrestre a la vida ha terminado. Ese mismo día continuó la guerra en la tierra y siguieron matándose entre hermanos por cualquier motivo e incluso hasta por un partido de fútbol, como la guerra de las 100 horas que ocurrió entre El Salvador y Honduras en 1969. Chavachuy demostró ser noble en su ejercicio pacifista. Llegó al planeta Marte, al planeta rojo.
el planeta asociado a la guerra. Sin embargo, este era un verdadero planeta de paz. ¿Sería acaso porque no había humanos, salvo Chavachuy, mitad humano y mitad extraterrestre Anunnaki? Continuará. Puntos suspensivos.